Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. Hoy les anunciamos que iniciamos una nueva serie. Se llama Evidencias de una vida nueva. Es muy común que cuando estamos en grupo, estamos contentos. Y sobre todo cuando estamos con nuestros mejores amigos, pues estamos con una alegría muy especial. Hoy nos toca ver qué tanto es importante la unidad en un grupo. Y no solo eso, sino tener comunión con quien debemos tener. Y les invitamos a verlo en esta ocasión. El día de hoy iniciamos una nueva serie que se llama Evidencias de Vida Nueva y estaremos estudiando las cartas o epístolas del apóstol Juan. En especial, el día de hoy veremos la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esta carta en especial, esta epístola de Juan, nos da principios básicos de la doctrina para el cristianismo. La intención es enseñar en contra de las doctrinas falsas que se estaban difundiendo en los principios del cristianismo, en los primeros años del cristianismo. Al igual que ahora, se enseñaban cosas que no van de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, había personas que enseñaban que Jesucristo no se había hecho hombre, que era solamente un espíritu, que decían que era imposible que Dios hubiera tomado forma humana. En esta carta nos enseña que todos los que nos decimos conocer a Dios, todos los que nos consideramos cristianos, debemos tener comunión con Cristo. Comunión entre nosotros y comunión con Cristo, que creamos en Él, que andemos en santidad y que nos alejemos del pecado, que tengamos una vida y una conducta santa. Veamos la lección que nos da el apóstol en este pasaje. Les recuerdo que tengan su Biblia abierta y que me sigan con la lectura. En el versículo 1 leemos: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Recordemos que Juan fue uno de los discípulos de Jesús. Y eso lo podemos revisar en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19, en donde nos dice: subió Jesús a la montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo, su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos de trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Probablemente Juan fue el último de los apóstoles en morir. Entonces vemos la autoridad que tenían sus cartas en aquel tiempo, pues no había nadie más con vida que hubiera estado con Jesucristo. Juan había visto con sus propios ojos al Maestro, lo había escuchado hablar, había recibido el Evangelio, las buenas noticias, directamente del autor de nuestra salvación. Él lo había tocado. Esto es muy importante para nosotros porque vivimos en una sociedad en la cual muchas veces se niega la existencia de Jesucristo. El apóstol Juan nos dice que Jesús es real, que Él, al igual que muchos otros,
vieron a Jesús y convivieron con él. Pero, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús vino y se hizo hombre? Esto nos lo explica en el versículo 2, que dice: esta vida se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba en el Padre y que se nos ha manifestado. La expresión esta vida hace referencia a Jesucristo, que se manifestó, que se hizo presente, que tomó un cuerpo humano para que lo pudiéramos ver, para ser igual a nosotros y así poder representarnos delante del Padre para nuestra salvación. De esto, Juan y los otros apóstoles dan testimonio. Ellos fueron testigos porque lo vieron, porque estuvieron con él, porque comieron con él. Algo muy importante es que Juan nos enseña que Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre. Es más, en su mismo evangelio, en el evangelio de Juan, en los versículos 1 a 5 del primer capítulo, nos enseña que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Los apóstoles habían tenido una vida en común con el Maestro, y en este tiempo habían recibido sus enseñanzas. Les había dado a conocer las buenas noticias de salvación, el Evangelio, y les había traído la paz y la alegría que solamente Dios nos puede dar. Y ahora nos enseña esa experiencia que tuvieron con Cristo. El versículo 3 nos enseña: les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra que estudiaremos hoy es esta. Su transliteración es koinonía. Su significado, comunión. En el sentido bíblico, es el sentimiento de unidad que lleva a los cristianos a sentirse en un solo cuerpo, en Cristo. Es la comunión que caracteriza a la iglesia de Cristo. Tiene como esencia el amor que Cristo manifestó en su muerte en la cruz. El Padre se manifestó, se presentó en su naturaleza humana, en Jesucristo, para la salvación de los pecadores. Los apóstoles estuvieron con él. Vivió durante varios años. La Biblia nos habla de que fueron aproximadamente 3 años los que duró el ministerio de Jesucristo. Presenciaron su sabiduría, su santidad y sus milagros, su amor y su misericordia, hasta que lo vieron crucificado por nosotros, los pecadores. Lo vieron resucitado entre los muertos. Ellos lo tocaron y nos da pruebas de su resurrección. Todo esto nos las dan a conocer para que también nosotros tengamos comunión. Comunión entre todos los creyentes y comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nos pone un ejemplo de lo que es un evangelista. Una persona que anuncia a otras estas buenas noticias. Estas noticias de salvación, mostrándonos la alegría que tiene al darnos a conocer estas cosas. Del versículo 4 nos explica: les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El apóstol amado, como se autonombra en su evangelio, Juan, nos muestra la alegría de estar en comunión.
aprendiendo todos juntos las enseñanzas del Maestro, teniendo evidencias de una vida nueva. El mismo Juan nos da la esencia de esta enseñanza. En su Evangelio, en el capítulo 3, versículos del 16 al 18, nos dice: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por tu amor, por las enseñanzas que tenemos a través de tu palabra, por el testimonio que tenemos a través de los apóstoles, de las personas que te vieron y que te conocieran, Señor. Y que a través de ellos nosotros podemos tener una evidencia de vida nueva. Y Señor, nos ponemos en tus manos para que nos dirijas. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, continuemos con nuestra lección. A continuación, la participación de la maestra Lulú Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Vamos a iniciar una nueva serie que se llama Evidencias de Vida Nueva. Estamos en el libro en la carta de 1 Juan, el capítulo 1, y estudiaremos los versículos del 1 al 4. En esta carta, el apóstol Juan inicia de la misma manera que lo hace con su evangelio, enfatizando que Cristo, el verbo de vida, es eterno, que Dios vino a la tierra como hombre, que él, Juan, fue testigo personal de la vida de Jesús y que Jesucristo ofrece luz y vida. Como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de él. Los lectores de esta carta no habían visto ni oído a Jesús, pero podían confiar en que lo que Juan escribió era verdad. Nosotros somos esas generaciones de cristianos. Aunque no hemos visto ni oído ni tocado a Jesús en persona, tenemos los relatos de los testigos del Nuevo Testamento y podemos confiar en que ellos expusieron la verdad acerca de él. Juan escribe acerca de tener comunión con otros creyentes. Hay 3 pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Primero, debe de estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Sin esa seguridad es imposible la unidad. Segundo, es mutuo y depende de la unidad de los creyentes. Y en tercer lugar, debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. La verdadera comunión combina lo social y lo espiritual y se logra solo mediante una relación viva con Cristo. Quiero leerles el versículo de 1 de Juan 1:3, que dice así: les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, pues les envío un abrazo y espero verlos muy pronto. Adiós. Gracias, Lulú. Como sugerencia para preparar en familia, pues recomendamos estos ingredientes que cada uno en sí tiene un exquisito sabor, pero en unidad hacen algo realmente extraordinario. Y a disfrutar en familia. Y pasamos a la sección de preguntas. No olvides tener a la mano el texto que vimos hoy. En estas frases falta una palabra y necesitamos completar la frase. ¿Cuál es la palabra? Número 1. Esto les anunciamos respecto al que es vida.
La palabra correcta es verbo. El versículo 1 dice, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Número 2. Esta se manifestó. La palabra correcta es vida. El versículo 2 dice, esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Número 3. Les anunciamos a ustedes la vida. La respuesta correcta es eterna. El versículo 2 dice, les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Número 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan con nosotros. La respuesta correcta es comunión. El versículo 3 nos dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y número 5. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El versículo 3 nos dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esperemos que los hayan respondido muy bien. Y les queremos comentar, estamos muy agradecidos con Dios primeramente y con ustedes que nos hacen favor de darnos su espacio en casa para ver estos videos. Hoy cumplimos un año y estamos celebrándolo junto con ustedes. Y Dios les bendiga y les esperamos con el favor de Dios la próxima semana en otra escuela dominical. Hasta pronto.